Estaba torturando al ex de mi mejor amiga en los Sims cuando un equipo táctico, SWAT, irrumpió en mi casa. El ariete golpeó la puerta de mi cuarto tan fuerte que mi monitor tembló. Levanté las manos por instinto, y el mouse se me cayó al suelo. Me jalaron de la silla y me azotaron la cara contra mi escritorio mientras alguien me amarraba las muñecas con cinchos de plástico a la espalda. Los gritos de mi mamá desde la planta baja lo atravesaban todo, la voz más grave de mi papá tratando de exigir explicaciones. La detective principal miró a mis papás, que eran escoltados por 2 oficiales, ambos pálidos y temblando, y luego se volteó hacia mí. Beto García lleva desaparecido 48 horas. Su voz era plana, profesional. Eres nuestra principal sospechosa. Casi me da el patatús. Ni siquiera sabía que el ex de mi mejor amiga estaba desaparecido. La detective sacó su celular, deslizó el dedo hasta algo que hizo que mi mamá jadeara cuando lo vio. Tenemos tus mensajes de texto. Giró la pantalla hacia mis papás. Tu hija ha estado planeando esto. Traté de hablar, pero tenía la garganta seca. Empezó a leer mis mensajes en voz alta, cada palabra suspendida en el aire como una acusación. Acabo de encerrarlo en un cuarto sin puertas. Su voz era glacial. Viendo cómo se mea y llora, me estoy cagando de la risa. La mano de mi mamá fue a su boca. A mi papá se le fue el color de la cara. Eso es de los Sims, logré decir con un hilo de voz, pero la detective siguió leyendo. Ahora voy a incendiar la cocina. Borré todas las alarmas de humo para que no pueda escapar. Levantó la mirada hacia mí. Enviado 2 días antes de que Beto desapareciera. Ella nunca le ha hecho daño a nadie, dijo mi papá, con la voz temblorosa. Esto tiene que ser un error. Eso es lo que siempre dicen los papás, respondió la detective con frialdad. Se desplazó a más textos. Mira este. Lo llevé a un lugar aislado y lo hice mearse una y otra vez. No lo dejo usar el baño. Con fecha de ayer por la tarde. En los Sims los personajes tienen vejiga, grité, pero nadie estaba escuchando. Mi mejor amiga Daisy había estado devastada después de que Beto la engañó. Hacerlo en los Sims, torturar a la versión digital, era una estupidez, pero a ella le daba risa. Excepto que ahora esos mensajes, fuera de contexto, sonaban como si fueran reales. A mi amiga le encanta verlo sufrir. Enfatizó cada palabra como si fuera veneno. Enviado ayer. Justo antes. Ya quité todas las escaleras de la alberca. Esta vez no hay salida. Ahora estaban metiendo mi computadora en una bolsa de evidencia, mi teléfono, todo. Otro oficial estaba fotografiando mi escritorio, donde yo había hecho dibujitos de escenarios de muerte para el sim. Cada uno etiquetado como Beto se muere con corazoncitos alrededor, porque a Daisy le parecía divertidísimo. Mi mamá estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por su cara. Mi papá me miraba como si intentara descifrar quién era yo realmente. ¿Qué es los Sims?, preguntó mi mamá entre lágrimas. ¿Es alguna cosa de la Dark Web? Es un juego de simulación de vida, yo sé. Millones de personas lo juegan. La detective siguió bajando. Tu amiga incluso te pidió que pararas. Daisy escribió. Ok, esto se está poniendo creepy. Tal vez deberíamos parar. Y tú respondiste. Ni madres. Apenas estoy empezando. Se merece algo peor. Levantó la vista hacia mí. Te rogó que lo dejaras ir. En serio, ya basta con lo de Beto. Pero tú insististe. No hasta que haya probado cada una de las muertes. Deja de ser débil. Estabas obsesionada. Es un pinche juego, grité con la voz quebrada. Revisen mi computadora. Los Sims están ahí. Hice un personaje que se parece a él y... Somos conscientes de cómo los perpetradores a veces ensayan crímenes a través de los videojuegos, me interrumpió. Práctica virtual antes de la ejecución real. Lo hemos visto antes. Tenía el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Pensaban que había practicado, que había secuestrado a Beto después de torturar a su versión digital. El cuarto daba vueltas. Los oficiales estaban revolviendo todo. Cada artículo que embolsaban era otra pieza de evidencia en mi contra. El teléfono de la detective vibró. Contestó, escuchando atentamente. Su expresión cambió ligeramente. Caminó hacia mi computadora que seguía encendida. El barrio de los Sims tocando alegremente su música. Se inclinó más cerca, viendo el nombre de Beto sobre el Sim muerto flotando en mi alberca. La galería al lado mostraba partida guardada tras partida guardada. Beto se quema. Beto muere de hambre. Beto es comido por la planta vaca. Hizo clic en mis mensajes con Daisy, el hilo completo. Daisy rogándome que lo hiciera sufrir en el juego. Yo mandándole capturas de pantalla de cada muerte. La detective se enderezó lentamente. Miró a su equipo, asintió brevemente. El oficial detrás de mí cortó mis cinchos. Se fueron sin disculparse. Mi mamá me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Fue entonces cuando mi papá reveló dónde estaba realmente Beto. La voz de mi papá se quebró cuando habló. Dijo que Beto no estaba desaparecido en absoluto, que se había estado quedando en el albergue para hombres de la calle 5, en el centro, durante las últimas 2 semanas, después de que sus papás lo corrieron de casa. Mi cerebro no podía procesar las palabras. Todavía estaba temblando por los cinchos, por las botas del equipo táctico en el piso de mi cuarto,
por ver las caras de mis papás cuando pensaron que había secuestrado a alguien. Mi papá siguió hablando, explicando que él es voluntario en el albergue cada sábado y domingo por la mañana, sirviendo el desayuno y ayudando con el papeleo de ingreso. Había visto a Beto allí hacía 3 días. Lo reconoció de inmediato por todas las fotos de Instagram que Daisy le había mostrado a nuestra familia durante los meses que salieron. Papá dijo que Beto se veía mal, usando la misma sudadera en cada turno, pero parecía estar bien, jugando ajedrez con los otros hombres y manteniéndose reservado. Mi papá nunca lo mencionó porque no sabía de ningún reporte de persona desaparecida. No se dio cuenta de que los papás de Beto habían presentado uno o que la policía lo estaba buscando. El llanto de mi mamá se hizo más fuerte, más duro, y se volteó hacia mi papá con una mirada que nunca le había visto. Le preguntó cómo pudo no mencionar que vio al exnovio de Daisy en un albergue para desamparados. ¿Cómo eso no era algo digno de mencionar en la cena o en una conversación casual? La cara de mi papá se puso roja y tartamudeó que pensó que Beto también estaba de voluntario, o tal vez visitando a alguien, y le pareció raro andar de chismoso sobre los asuntos personales de un chavo. Mi mamá gritó que a nuestra hija acababa de allanarla un equipo SWAT por información que él tenía, que podría haber evitado toda esta pesadilla con una sola frase. La tensión en nuestra casa cambió tan rápido que me sacudió por completo, del terror de mi arresto a la confusión sobre el tiempo, y luego al coraje con mi papá por no conectar los puntos antes. Agarré mi teléfono de la mesita de centro donde los oficiales lo habían dejado después de revisarlo. Me temblaban tanto las manos que apenas pude desbloquear la pantalla. Busqué el contacto de Daisy y le di a llamar, presionando el teléfono contra mi oído mientras mi mamá y mi papá discutían detrás de mí. Daisy contestó al segundo timbrazo, preguntando si estaba bien, si lo de la policía era real, porque el primo de alguien había publicado sobre camionetas del SWAT en nuestra calle. La interrumpí y le dije que Beto no estaba desaparecido, que estaba en un albergue en el centro, que mi papá lo había visto allí. Silencio al otro lado de la línea durante unos 10 segundos. Luego Daisy dijo que eso era imposible, que los papás de Beto nunca lo correrían. Adoran a su niño de oro, creen que es perfecto. Pero pude oír la duda filtrándose en su voz, ese pequeño temblor que significaba que estaba cuestionando lo que creía saber. Preguntó por qué estaría él en un albergue y le dije que aún no lo sabía, pero que mi papá lo vio allí hace 3 días y que llevaba allí al menos 2 semanas. Daisy se calló de nuevo y luego susurró que la mamá de Beto había publicado en Facebook que estaba rezando por su hijo perdido, actuando como si se lo hubieran arrebatado. Vi la tarjeta de la detective en nuestra mesita de centro, doblada y ligeramente rota de donde alguien la había puesto. Sabía que tenía que devolverle la llamada con esta información, tenía que decirle dónde estaba Beto en realidad. Intenté levantar la tarjeta, pero mis manos temblaban tanto que se me resbaló 2 veces. Mi mamá vio que estaba batallando y me quitó el teléfono de Daisy, diciéndole que le llamaríamos más tarde, y luego me ayudó a sostener la tarjeta de la detective mientras marcaba el número por mí. La detective contestó con su apellido, plana y profesional, probablemente esperando otra llamada de un caso. Papá tomó el teléfono y le explicó quién era, que es voluntario en el albergue de la calle 5, que había visto a la persona desaparecida allí varias veces en las últimas 2 semanas. Pude oír cómo la voz de la detective cambiaba a través del altavoz, volviéndose más aguda, más enfocada. Le hizo a papá preguntas específicas sobre cuándo había visto a Beto por última vez, en qué condición estaba, si había hablado con él. Papá respondió a cada una con cuidado mientras mamá y yo nos quedábamos congeladas en el sillón. La detective dijo que estaría allí en menos de 1 hora y colgó. Esperamos en ese silencio horrible, nadie sabía qué decir, papá con cara de culpable y mamá con cara de enojada, y yo solo tratando de dejar de temblar. 53 minutos después, las luces de unos faros barrieron la ventana de nuestra sala. El sedán de la detective se estacionó en nuestra entrada. Solo ella esta vez, sin equipo SWAT, sin otros oficiales. Se veía exhausta cuando llegó a la puerta, como si este caso se hubiera complicado mucho más de lo que quería. Se sentó en la mesa de nuestra cocina con papá y le tomó su declaración, escribiendo todo en una libreta pequeña, pidiéndole que describiera la apariencia y el comportamiento de Beto en el albergue. Papá dijo que Beto parecía callado, retraído, siempre sentado en la esquina del fondo de la sala común. La detective preguntó si papá había hablado con él y papá dijo que no quería ser invasivo, solo lo reconoció y supuso que tendría sus razones para estar allí. La detective cerró su libreta y nos miró a todos. Luego dijo que íbamos a ir con ella al albergue para localizar a Beto y confirmar su identidad. Nos subimos a su auto, mamá adelante, papá y yo atrás, y nos llevó por la ciudad hacia la calle 5. Todo el viaje se sintió surrealista después del caos de la mañana, como si hubiéramos entrado en una línea de tiempo alternativa donde yo estaba ayudando a encontrar a alguien en lugar de ser acusada de lastimarlo. La radio de la detective crujía con otras llamadas, pero ella las ignoraba, concentrada en el camino. El albergue era un edificio de ladrillos que solía ser una iglesia, con ventanas altas y una cruz todavía visible sobre la puerta. Nos estacionamos en el pequeño lote y la detective nos dijo que esperáramos en el vestíbulo mientras ella revisaba si Beto estaba allí, pero papá dijo que él podía mostrarle dónde estaba la sala común y ella aceptó, así que todos lo seguimos a través de las puertas dobles. El vestíbulo olía a limpiador industrial y café.
Papá nos guió por un pasillo hasta una habitación grande con mesas plegables y sillas que no hacían juego. Beto estaba allí, en la esquina, jugando a las cartas con otros dos tipos, ambos mayores que él, ambos con aspecto de llevar un tiempo en el albergue. Se veía mucho más delgado que en las fotos de Instagram de Daisy, con los pómulos marcados y los ojos hundidos con ojeras oscuras debajo. Llevaba una sudadera gris deslavada y unos jeans que ahora le quedaban demasiado grandes. Cuando levantó la vista y nos vio la placa de la detective colgada de su cinturón, su rostro se puso completamente blanco. Las cartas se le cayeron de las manos y se esparcieron por la mesa. La detective se acercó y le preguntó si él era Beto García y él asintió, sin hacer contacto visual con ninguno de nosotros. Ella le pidió que la acompañara a un cuarto privado y él se levantó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Desaparecieron en una pequeña oficina fuera de la sala común y la detective cerró la puerta. Papá, mamá y yo nos quedamos en el pasillo de afuera, sin hablar, solo esperando. A través de la puerta, podía oír a Beto llorando, su voz quebrándose mientras decía que nunca quiso que pasara nada de esto, que solo necesitaba desaparecer un tiempo, que no sabía qué más hacer. La voz de la detective era más baja, más difícil de entender, haciendo preguntas que no podía oír. Entonces, la voz de Beto se hizo más fuerte y estaba explicando que sus papás descubrieron que es gay hace 2 semanas, que revisaron su teléfono y encontraron mensajes con un chavo de su clase de inglés. Dijo que le gritaron durante horas. Lo llamaron asqueroso, le dijeron que se iba a ir al infierno. Su papá le dio 30 minutos para empacar lo que pudiera cargar y luego lo llevó a este albergue y lo dejó allí. Beto dijo que le daba demasiada vergüenza decirle a alguien, no podía enfrentar a sus amigos ni a Daisy ni a nadie de su antigua vida. Solo agarró su mochila con algo de ropa y su cartera y terminó aquí, ignorando todas las llamadas y mensajes porque no podía lidiar con explicar por qué sus papás lo odiaban ahora. Su teléfono se murió después del primer día y nunca se molestó en cargarlo porque no quería ver los mensajes de odio de sus papás ni tener que mentirles a sus amigos sobre dónde estaba. La voz de la detective se volvió más baja después de eso y no pude distinguir sus siguientes preguntas. Beto respondía con frases entrecortadas entre sollozos. Su voz ahogada a través de la puerta. Nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad. Se me entumecieron las piernas de estar tanto tiempo parada. Mi mamá no dejaba de cambiar el peso de un pie a otro y mi papá miraba al suelo con los brazos cruzados. Finalmente, la puerta se abrió y la detective salió, su expresión ilegible. Le preguntó a Beto si conocía a alguien con mi nombre y él negó con la cabeza, confundido. Ella sacó su teléfono y le mostró capturas de pantalla de mis textos a Daisy, los de encerrarlo y verlo sufrir. Su rostro se arrugó mientras los leía y la miró con total confusión en sus ojos, preguntando por qué alguien escribiría eso sobre él. La detective le explicó sobre los Sims y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a algo parecido a la incredulidad. Dijo que él nunca había jugado ese juego. No entendía por qué alguien haría un personaje de él para torturarlo. La detective le agradeció por su tiempo y le dijo que no estaba en ningún problema, que todo esto era solo un gran malentendido. Salimos todos por el vestíbulo del albergue en silencio y hacia el estacionamiento donde estaba su auto. El sol era demasiado brillante después de estar adentro y tuve que entrecerrar los ojos. La detective se volteó hacia mis papás y dijo que lamentaba la angustia que esto le había causado a nuestra familia esta mañana. Su voz era plana, profesional, como si estuviera leyendo un guión. Explicó que los mensajes de texto parecían extremadamente sospechosos sin contexto y que tenían que investigar a fondo cuando se reportaba a alguien como desaparecido. Papá preguntó si éramos libres de irnos y ella asintió, entregándole una tarjeta con un número de caso. Mi mamá no dijo nada. Solo agarró mi mano y la apretó tan fuerte que se me durmieron los dedos. Nos fuimos a casa en el coche de papá. Nadie hablaba. La radio apagada, solo el sonido de las llantas en el pavimento. Cuando entramos a nuestra calle, pude ver que la puerta principal seguía abierta desde que el equipo SWAT irrumpió horas antes. Por dentro, la casa parecía como si la hubiera golpeado un tornado. Cojines del sillón por todas partes, cajones de la cocina sacados y vaciados, fotos familiares tiradas de las paredes. Subí a mi cuarto y empujé lo que quedaba de mi puerta. El ariete había partido la madera justo por la mitad y colgaba torcida de sus bisagras. Los cajones de mi escritorio estaban todos sacados, el contenido esparcido por el suelo. La puerta de mi closet estaba abierta con toda mi ropa arrancada de los ganchos y amontonada en el suelo. Mi cama estaba deshecha, el colchón medio salido de la base, almohadas rajadas con el relleno saliéndose. Incluso habían revisado mi basura, vaciándola y esparciéndola por mi alfombra. Mi computadora ya no estaba obviamente tomada como evidencia. Mi teléfono también. Mi setup de gaming completamente desmantelado. Me senté en el suelo en medio del desmadre, y solo me quedé mirando la pared donde solía estar mi monitor. Este era mi espacio, mi cuarto privado, y extraños habían destrozado cada centímetro buscando evidencia de que yo había lastimado a alguien. Empecé a recoger ropa mecánicamente, volviendo a doblarla aunque me temblaban las manos. Mi mamá apareció en la puerta y me dijo que lo dejara, que limpiaríamos mañana, pero no podía parar. Necesitaba volver a armar algo. Todavía estaba doblando cuando oí que un auto se estacionaba afuera y luego golpes desesperados en nuestra puerta principal. Mi mamá bajó y oí la voz de Daisy, aguda y en pánico, preguntando si estaba bien. Sus pasos retumbaron por las escaleras y luego estaba en mi puerta. Tenía el rímel corrido por toda la cara, los ojos rojos e hinchados.
corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, diciendo perdón una y otra vez. Dijo que vio al equipo SWAT en mi casa esa mañana desde el final de la calle, que trató de llamar pero mi teléfono se iba directo a buzón, que había estado muriéndose de miedo todo el día. Le dije que pensaban que de verdad había secuestrado a Beto por nuestros textos de los Sims. Su cara se puso completamente blanca y se sentó de golpe en mi colchón desnudo. Dijo que todo esto era su culpa, que ella era la que quería venganza, la que seguía pidiéndome que lo hiciera sufrir en el juego. Le expliqué que Beto estaba bien, que había estado en un albergue para desamparados todo este tiempo, y luego le dije por qué. Le dije que sus papás lo corrieron por ser gay. Daisy se quedó completamente en silencio, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Después de una larga pausa, admitió que siempre se lo había preguntado, que había señales que había notado pero ignorado. Dijo que él era tan agresivo en actuar heterosexual, haciendo comentarios sobre chicas, siendo superfísico en público con ella, que se convenció a sí misma de que estaba equivocada en sus sospechas. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, todo su cuerpo temblando. Dijo que se sentía horrible por la venganza de los Sims ahora, sabiendo por lo que Beto estaba pasando realmente mientras nosotras bromeábamos sobre matar a su versión digital. El engaño que había parecido tan importante hacía 2 semanas de repente se sentía pequeño en comparación con que sus propios papás lo rechazaran y viviera en un albergue. No supe qué decir, así que me quedé sentada a su lado mientras lloraba. Mi mamá subió con 2 tazas de té y se sentó en el suelo con nosotras, pidiéndonos que le explicáramos qué eran los Sims. Daisy y yo tratamos de describir cómo es solo un juego de simulación de vida, cómo millones de personas lo juegan. Cómo hacer sufrir a los personajes de formas chistosas es solo humor negro que te ayuda a lidiar con sentimientos reales. Pero oírnos explicarlo en voz alta hizo que sonara débil y estúpido. Mi mamá preguntó por qué pensábamos que torturar a una persona falsa era divertido, y ninguna de las dos tuvo una buena respuesta. No estaba enojada, solo trataba de entender, pero eso de alguna manera lo empeoró. Nos quedamos allí sentadas tomando té y tratando de explicarle la cultura gamer a mi mamá hasta que el sol comenzó a ponerse fuera de mi ventana rota. Daisy se fue como a las 8 y traté de irme a la cama aunque mi cuarto seguía siendo un desastre. Me acosté en la oscuridad con los ojos cerrados, pero cada vez que empezaba a quedarme dormida, veía al equipo SWAT irrumpiendo por mi puerta de nuevo, el sonido del ariete golpeando la madera, mi cara siendo azotada contra mi escritorio, los cinchos cortando mis muñecas. Se me apretaba el pecho y mi respiración se volvía rápida y superficial. Dejé de intentar dormir como a la medianoche y terminé sentada en mi closet con la luz encendida, las rodillas pegadas al pecho, solo tratando de respirar normalmente. Me quedé allí hasta que salió el sol y la luz comenzó a filtrarse por mi puerta rota. Tenía que ir a la uni para mi clase de la mañana, aunque sentía que no había dormido nada. En el momento en que crucé la explanada, pude sentir a la gente mirándome. Grupos de estudiantes se callaban cuando yo pasaba, y luego comenzaban a susurrar tan pronto como estaba a unos metros de distancia. En el centro de estudiantes, alguien apuntó su teléfono hacia mí y me di cuenta de que estaban grabando. Se me revolvió el estómago cuando revisé las redes sociales en una computadora de la biblioteca y vi el video. Alguien del otro lado de la calle de mi casa había grabado toda la redada del SWAT desde su ventana. El ariete, los oficiales sacándome arrastrando con cinchos, mi mamá gritando. Se había publicado hacía 6 horas y ya tenía miles de vistas. Los comentarios estaban llenos de gente especulando sobre lo que hice, llamándome psicópata, diciendo que me veía culpable, haciendo bromas sobre mi pijama. Alguien había tomado capturas de pantalla de mis perfiles de redes sociales y las había publicado con el video. Mi cara estaba en todas partes, adjunta a un crimen que no cometí, y no había nada que pudiera hacer para detener que se extendiera. Mi correo sonó con un mensaje de mi asesora académica, Maya, pidiéndome que fuera a su oficina lo antes posible. Agarré mi mochila y caminé por el campus con la capucha puesta, tratando de hacerme invisible. Cada persona que pasaba sentía que me estaba mirando, incluso cuando probablemente no lo hacían. La oficina de Maya estaba en el edificio administrativo en el 3er piso. Toqué a su puerta y la abrió de inmediato, su rostro suave con preocupación. Me señaló la silla frente a su escritorio y cerró la puerta detrás de mí. Maya puso el video en su computadora y tuve que apartar la mirada porque verme arrastrada con cinchos hizo que se me apretara el pecho de nuevo. Me preguntó si estaba bien y si necesitaba tomarme un tiempo fuera de la escuela para lidiar con todo. Negué con la cabeza porque faltar a clases solo empeoraría todo y me atrasaría. Maya escuchó mientras le explicaba todo, hablando demasiado rápido, mis palabras tropezando unas con otras. Le conté sobre los Sims y cómo es solo un juego donde haces personitas y controlas sus vidas. Le expliqué sobre la ruptura de Daisy y cómo solo estábamos bromeando haciendo sufrir al personaje de Beto de maneras estúpidas. Le mostré capturas de pantalla en mi teléfono de cómo se ve realmente los Sims, los gráficos caricaturescos y las muertes tontas. Maya asintió y dijo que me creía, pero su expresión se mantuvo seria. Me advirtió que los hechos no le importan a la mayoría de la gente una vez que han decidido que alguien es culpable de algo. Dijo que debería prepararme para problemas continuos en el campus porque a la corte de la opinión pública no le importa la evidencia o la verdad.
La forma en que lo dijo hizo que me doliera el estómago porque sabía que tenía razón. Mi clase de la tarde era introducción a la psicología y casi me la salto, pero no podía permitirme faltar más a la escuela. Me senté en la fila de atrás como siempre y saqué mi cuaderno. Dos chicas frente a mí estaban susurrando y oí mi nombre. Una de ellas dijo que yo era definitivamente una psicópata que se salió con la suya. La otra dijo que la policía no habría allanado la casa de alguien sin razón. Me quedé mirando la página en blanco de mi cuaderno y traté de fingir que no podía oírlas. El profesor empezó a hablar sobre la disonancia cognitiva, pero no podía concentrarme en nada de lo que decía. Las chicas seguían susurrando y volteando a verme. Finalmente el profesor se detuvo a mitad de la frase y preguntó si todo estaba bien. Toda la clase se volteó a mirar hacia donde él estaba mirando. Justo hacia mí y las dos chicas que susurraban. Una de ellas se puso roja y negó con la cabeza. El profesor dijo que todos deberíamos concentrarnos en la clase y respetar a nuestros compañeros. Eso solo empeoró todo 10 veces porque ahora todos definitivamente sabían que algo estaba pasando conmigo. Quería que me tragara la tierra. Mi teléfono vibró en mi bolsillo durante la clase. Luego vibró de nuevo y de nuevo. Lo saqué debajo de mi escritorio y vi mensajes de Daisy entrando uno tras otro. Estaba escribiendo en mayúsculas sobre cómo los papás de Beto le estaban diciendo a todos que todo fue un malentendido. Estaban afirmando que nunca lo corrieron. Dijeron que Beto estaba mentalmente inestable y se escapó por su cuenta y que habían estado muertos de preocupación por él. Daisy envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de la mamá de Beto hablando de su pobre hijo atormentado. Daisy estaba furiosa con ellos por mentir cuando todos sabían la verdad sobre lo que hicieron. Dijo que estaban tratando de salvar las apariencias y hacerse ver como víctimas. Le respondí que los papás así siempre reescriben la historia para verse mejor. Mi teléfono seguía vibrando con más mensajes de Daisy, cada uno más enojado que el anterior. Después de clase, salí al pasillo y alguien gritó mi nombre. Me di la vuelta y vi a Don Hill, de seguridad del campus, caminando hacia mí. Era mayor, tal vez en sus 40, con cabello canoso y cara amable. Don Hill dijo que se había enterado de lo que me pasó y quería asegurarse de que me sintiera segura en el campus. Me preguntó si alguien me había molestado o me había hecho sentir amenazada. Le conté sobre los susurros en el video, pero le dije que nadie había hecho nada en realidad. Don Hill me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara de inmediato si alguien me daba problemas. Tenía buenas intenciones, pero que la seguridad del campus me estuviera cuidando personalmente solo me hacía sentir más expuesta. Todos los que pasaban por el pasillo nos miraban. Le di las gracias, metí su tarjeta en mi bolsillo y me alejé lo más rápido que pude sin correr. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Cada pocos segundos, otra notificación. Lo saqué y vi mensajes de gente que apenas conocía. Algunos eran de apoyo, diciendo que me creían y sabían que todo era un malentendido. Pero la mayoría hacía preguntas invasivas sobre el arresto. La gente quería saber qué se sentía estar amarrada con cinchos. Preguntaban si realmente había hecho el personaje de Beto en Los Sims o si eso era inventado. Alguien preguntó si alguna vez había lastimado a alguien en la vida real. Otra persona quería saber si tenía un abogado. Las preguntas seguían y no podía seguir el ritmo de responder. Finalmente, simplemente apagué mi teléfono por completo y lo metí hasta el fondo de mi mochila. El silencio fue inmediato y sentí que podía respirar de nuevo. Esa tarde mi papá dijo que teníamos que ir a recoger mi computadora y mi teléfono de la evidencia. Manejamos hasta la estación de policía en silencio. Papá mantenía las manos apretadas en el volante y no trató de hacer conversación. En la estación tuvimos que esperar en un escritorio mientras alguien procesaba la devolución. La detective que lo manejó era diferente de la detective principal que había estado en mi casa. Esta era más joven, con cabello rubio recogido en una coleta apretada. Me miró con obvio disgusto mientras revisaba mi identificación y me hacía firmar formularios. Hizo comentarios en voz baja sobre la suerte que tenía. La forma en que deslizó mi computadora y mi teléfono por el mostrador se sintió agresiva, como si estuviera enojada de tener que devolver mis cosas. Papá le dio las gracias y ella no respondió. Llevamos todo al auto y sostuve las bolsas de evidencia en mi regazo en el camino a casa. Instalé mi computadora en mi cuarto, que todavía tenía la puerta rota por el ariete. Cuando la encendí, los Sims se cargaron automáticamente porque había estado corriendo cuando se la llevaron. Mi barrio seguía abierto. El personaje de Beto seguía flotando boca abajo en la alberca de donde había quitado la escalera. La alegre música de los Sims sonaba como si nada estuviera mal. Me quedé mirando al Sim muerto durante mucho tiempo. Se me revolvía el estómago al verlo ahora, después de todo lo que pasó. Abrí el menú y encontré la opción de borrar toda la partida guardada. El juego preguntó si estaba segura, porque esta acción no se podía deshacer. Hice clic en sí y vi cómo todas esas horas de juego desaparecían. Cada escenario de muerte, cada cámara de tortura, cada captura de pantalla que le había enviado a Daisy, todo se fue en 2 segundos. Mi teléfono sonó y el nombre de Daisy apareció en la pantalla. Contesté y empezó a hablar de inmediato, sin decir hola. Me dijo que Beto la había contactado, queriendo disculparse por engañarla. Quería explicarle por lo que estaba pasando y por qué hizo lo que hizo. La voz de Daisy sonaba confundida y dolida al mismo tiempo. Dijo que no sabía si quería hablar con él o no.
Una parte de ella quería respuestas, pero otra parte todavía estaba muy enojada por todo. Me preguntó qué pensaba que debería hacer. Le dije a Daisy que probablemente debería escucharlo, porque claramente estaba lidiando con cosas serias. Que tus papás te corran por ser gay era algo enorme y traumático, pero también le dije que entendía por qué seguía dolida. El engaño había sido real, incluso si él estaba luchando con su identidad. Daisy se quedó callada por un minuto. Luego dijo que ahora se sentía manipulada por toda su relación. Dijo que sentía que él había estado actuando ser heterosexual con ella, y que ella solo fue una pantalla para tapar que él estaba en el closet. No supe qué decirle a eso, porque no estaba equivocada. Beto la había usado, incluso si no había tenido la intención de lastimarla. Nos quedamos en el teléfono un rato más, solo hablando de lo complicado que era todo. Ya nada parecía simple. 2 días después de colgar con Daisy, mi mamá tocó a mi puerta a la hora del desayuno. Se sentó en mi cama y me preguntó si había pensado en ver a alguien para hablar de todo. Le dije que estaba bien y que no necesitaba un terapeuta. Me miró con esa expresión triste y señaló que me había despertado gritando 3 veces esa semana. Las pesadillas empeoraban, no mejoraban, y estaba preocupada por mí. Me di la vuelta y me quedé mirando la pantalla de mi computadora. Ella siguió hablando de lo normal que era necesitar ayuda después de un trauma. Finalmente acepté solo para que dejara de insistir. Hizo una cita para el jueves por la tarde con alguien llamada Dra. López, que se especializaba en trauma. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio médico aburrido cerca del campus. Me senté en la sala de espera llenando formularios sobre mi historial de salud mental, cuando la Dra. López dijo mi nombre. La seguí a un pequeño cuarto con 2 sillas y una caja de pañuelos en la mesita. Me pidió que describiera qué me traía hoy. Empecé a explicarle sobre los Sims y el malentendido y, de repente, estaba llorando tanto que no podía respirar. Las palabras salieron a borbotones sobre el ariete y los cinchos y mi mamá gritando abajo. La Dra. López me pasó pañuelos y me dejó llorar por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente paré, me explicó que estaba mostrando claros signos de trastorno de estrés agudo. Dijo que mi sensación de seguridad había sido violada en mi propia casa y que mi cerebro estaba tratando de procesar ese trauma. Las pesadillas y el pánico eran la forma en que mi cuerpo intentaba darle sentido a algo que no tenía sentido. Revisé mi teléfono después de la sesión y vi que el roomie de Beto había publicado algo que se estaba volviendo viral. Carlos escribió esta larga declaración sobre cómo Beto había estado luchando con su sexualidad durante años. Explicó que los papás de Beto eran súper religiosos y lo habían corrido cuando encontraron aplicaciones de citas gay en su teléfono. La publicación ya tenía miles de comentarios. Algunas personas lo apoyaban y decían lo valiente que era Beto. Otros estaban enojados de que hubiera causado tanto drama en lugar de simplemente salir del closet antes. Alguien comentó que sus problemas de closet no excusaban hacer que todos pensaran que lo habían secuestrado. Otra persona dijo que sus papás eran unos monstruos y merecían ser expuestos públicamente. A la mañana siguiente me llamaron a la oficina del director durante mi clase de biología. Mi profesor me entregó una nota y todos se quedaron mirando mientras guardaba mis cosas. La secretaria del director me llevó directamente a su oficina, donde estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera. Sacó una carpeta y explicó que varios estudiantes habían presentado quejas formales sobre sentirse inseguros a mi alrededor. Me mostró el informe policial que me absolvía de cualquier delito. Luego dijo que la percepción importaba tanto como los hechos en un campus universitario. Me pidió que mantuviera un perfil bajo por el resto del semestre. Asentí y salí de su oficina sintiéndome mal del estómago. Mantener un perfil bajo resultó ser imposible cuando la gente me reconocía por el video viral que alguien había publicado. Salí al estacionamiento después de mi clase de la tarde y encontré mi coche cubierto de pintura en aerosol. La palabra loca estaba escrita en la puerta del conductor con letras rojas brillantes. La seguridad del campus vino a tomar fotos y levantar un reporte. El oficial me dijo que revisarían las grabaciones de las cámaras, pero que el estacionamiento tenía puntos ciegos. Me senté en mi coche mirando la pintura y tratando de no llorar. Seguridad dijo que podía solicitar un reembolso a través de la universidad, pero que tardaría semanas en procesarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daisy mientras aún estaba sentada en el estacionamiento. Dijo que se había reunido con Beto en un café del centro esa mañana. Él se había disculpado por todo y trató de explicar por qué la había engañado. Escribió que él había estado tratando de demostrarse a sí mismo que era heterosexual saliendo con ella. Estar con ella lo hacía sentir peor consigo mismo en lugar de mejor. Pensó que si podía forzarse a sí mismo a sentirse atraído por las chicas, entonces sus papás no lo odiarían. Daisy dijo que él lloró todo el tiempo y parecía genuinamente arrepentido por lastimarla. Le respondí preguntando si lo había perdonado. Me llamó en lugar de responder por texto. Su voz sonaba cansada y confundida. Dijo que el perdón se sentía muy complicado en este momento. Una parte de ella estaba enojada porque él la había lastimado mientras lidiaba con sus propios problemas. Sentía que había sido un accesorio en su closet en lugar de una novia real, pero otra parte de ella se sentía mal por estar conectada con su sufrimiento. Dijo que entendía por qué lo hizo, pero entenderlo no hacía que el dolor desapareciera. Le dije que no tenía que decidir nada en ese momento. Podía tomarse un tiempo para descubrir cómo se sentía sin presión. Esa noche oí a mis papás discutiendo en la cocina. Me paré en lo alto de las escaleras escuchándolos.
Mi papá seguía diciendo que se sentía de la fregada por no mencionar que había visto a Beto en el albergue antes. La voz de mi mamá era aguda cuando respondió que no era su culpa, pero su tono sugería que todavía estaba procesando su propio coraje por el timing. Papá dijo que si tan solo hubiera pensado en mencionarlo casualmente, nada de esto habría pasado. Mamá le dijo que dejara de torturarse por algo que no podía cambiar. Sus voces se hicieron más fuertes y regresé a mi cuarto y cerré la puerta. La semana siguiente, mis papás se reunieron con un abogado para discutir tomar acciones legales contra el departamento de policía. Regresaron a casa con aspecto derrotado y me sentaron en la sala. El abogado les había explicado que los mensajes de texto le daban a la policía una causa probable para investigar. Aunque la redada fue traumática y finalmente incorrecta, habían seguido el procedimiento adecuado basándose en la evidencia que tenían. El abogado dijo que podíamos intentar demandar, pero sería caro y probablemente perderíamos. Papá preguntó por el daño emocional y la puerta rota. El abogado dijo que eso no era suficiente para un caso de violación de derechos civiles. Mamá lloró en silencio mientras papá le sostenía la mano. 3 semanas después de la redada, estaba caminando por el pasillo de mi facultad cuando alguien cerró una puerta de golpe. El sonido me golpeó como una fuerza física y de repente no pude respirar. Mi visión se oscureció por los bordes y mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría explotar. El sudor me corría por la espalda y mis manos temblaban sin control. Alguien preguntó si estaba bien, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Me quedé sentada allí por más de 1 hora, esperando que mi cuerpo se calmara. Cuando finalmente pude levantarme, sentía las piernas como gelatina y tuve que agarrarme de la pared para llegar a mi auto. Maya comenzó a aparecer fuera de mis clases cada pocos días. Caminaba conmigo por el campus preguntándome cómo estaba y si ya había comido. La tercera vez que me interceptó, me di cuenta de que estaba tratando de decirme algo. Mencionó un grupo de apoyo para estudiantes que lidiaban con trauma que se reunía los martes por la noche en el centro de consejería. Le dije que estaba bien y que no necesitaba sentarme en círculo a hablar de mis sentimientos con extraños. Ella dijo que lo pensara y me dio un volante de todos modos. Lo metí en mi mochila y lo olvidé a propósito. La idea de ser la chica que arrestaron en un grupo de apoyo me ponía la piel de gallina. No quería que la gente supiera mi historia o me mirara con lástima. Sin embargo, Maya siguió pendiente. Me enviaba mensajes de texto aleatorios de apoyo y dejaba notas en mi buzón del campus. Era lindo, pero también un poco molesto porque me recordaba que era alguien que necesitaba que estuvieran pendiente de ella. Ese viernes por la mañana, estaba revisando mi teléfono en la cafetería cuando apareció la publicación de Beto. La declaración era larga y detallada. Escribió sobre cómo sus papás encontraron mensajes en su teléfono y lo corrieron esa misma noche. Describió su estancia en el albergue y cómo ignoró a todos porque estaba avergonzado. Se disculpó con Daisy por usarla para ocultar su sexualidad. Se disculpó conmigo por el caos que causó su desaparición y explicó que no tenía idea de que la policía conectaría su reporte de desaparición con los mensajes de texto de alguien sobre un videojuego. Habló de ser gay y estar asustado y solo. La sección de comentarios era un desastre. Algunas personas escribían cosas de apoyo sobre salir del closet y lidiar con malos padres. Otros decían que era un egoísta por desaparecer sin decirle a nadie. Un montón de gente discutía sobre si le debía una disculpa a Daisy o si su situación excusaba el engaño. Alguien escribió que al menos ahora yo parecía menos loca. Otra persona dijo que todo el asunto seguía siendo raro independientemente de las circunstancias. Mi teléfono vibró con notificaciones mientras la gente comenzaba a etiquetarme en publicaciones. Algunos usuarios me defendían y explicaban el contexto de los Sims a las personas que todavía pensaban que yo era creepy. Publicaron capturas de pantalla que mostraban cómo funcionaba realmente el juego y por qué los textos tenían sentido. Pero muchos otros seguían llamándome rara por hacer un personaje solo para torturarlo. Un comentario decía que incluso si era solo un juego, pasar horas planeando muertes virtuales de una persona real demostraba que algo andaba mal conmigo. Otro dijo que los corazones alrededor de mis dibujitos probaban que lo disfrutaba demasiado. Cerré la aplicación y metí el teléfono en mi bolsillo. Mi apetito desapareció aunque apenas había tocado mi desayuno. La vindicación se sentía vacía porque la gente seguía juzgándome por algo que había parecido inofensivo en ese momento. Daisy me envió un mensaje esa tarde preguntando si había visto la publicación de Beto. Le dije que sí y le pregunté qué pensaba al respecto. Me llamó en lugar de responder. Su voz sonaba tensa cuando dijo que necesitábamos hablar de todo. Nos vimos en las salas de estudio de la biblioteca 1 hora después. Se sentó frente a mí e inmediatamente dijo que yo estaba haciendo que la salida del closet de Beto se tratara de mi propio trauma. La miré con incredulidad. Dijo que yo estaba actuando como si fuera la única víctima en esta situación cuando a Beto lo habían corrido sus papás y estaba literalmente en la calle. Sentí que se me calentaba la cara. Le dije que ella fue la que impulsó todo el asunto de la venganza de los Sims en primer lugar. Ella quería que lo hiciera sufrir y me envió docenas de mensajes rogándome por más escenarios de muerte. Se veía sorprendida de que yo lo mencionara. Dije que ella fomentó cada cosa que hice, y ahora estaba actuando como si yo fuera una psicópata que lo hizo todo sola. Se levantó y dijo que estaba siendo injusta. Yo también me levanté y le dije que ella no entendía lo violada y asustada que todavía me sentía. Agarró su mochila y se fue sin decir nada más. No hablamos durante 4 días.
Seguía revisando mi teléfono esperando que ella enviara un mensaje primero, pero nunca lo hizo. Fue el tiempo más largo que habíamos pasado sin hablar desde que nos hicimos amigas en la secundaria. La extrañaba tanto que me dolía el pecho, pero también estaba furiosa de que no pareciera entender lo traumatizada que estaba. Cada vez que pensaba en enviarle un mensaje, recordaba que me acusó de hacer que todo se tratara de mí. Mi coraje volvía a encenderse y dejaba mi teléfono. La vi en el campus 2 veces y ambas fingimos no vernos. La segunda vez regresé a mi dormitorio y lloré durante 20 minutos. Odiaba pelear con ella, pero también odiaba que se estuviera enfocando en los problemas de Beto en lugar de reconocer lo que me pasó a mí. Mi sesión de terapia esa semana me ayudó a entender las cosas de manera diferente. La terapeuta dijo que todos procesan el trauma a su manera. Explicó que Daisy podría estar lidiando con la culpa centrándose en la situación de Beto en lugar de enfrentar su papel en lo que me pasó a mí. La gente a veces redirige sus sentimientos hacia objetivos más fáciles cuando la fuente real de la culpa es demasiado dolorosa de abordar. Dijo que Daisy probablemente se sentía responsable de mi arresto porque impulsó mucho la idea de los Sims. Centrarse en la salida del closet de Beto era más simple que admitir que ella había contribuido a mi trauma. La explicación tenía sentido, pero todavía me sentía herida y abandonada. La terapeuta dijo que debería intentar hablar con Daisy al respecto cuando estuviera lista. Me recordó que las buenas amistades pueden sobrevivir a conversaciones difíciles si ambas personas están dispuestas a ser honestas. Le envié un mensaje a Daisy esa noche. Le escribí que lamentaba haberle gritado y que la extrañaba. Mi teléfono sonó 30 segundos después. Daisy ya estaba llorando cuando contesté. Hablamos durante 2 horas sobre todo. Dijo que había estado aterrorizada viendo cómo se desarrollaba la situación y se sentía responsable por ponerme en peligro. Le dije que la policía malinterpretando la cultura gamer no era su culpa, pero entendía por qué se sentía culpable. Admitió que había estado evitando pensar en su papel porque la culpa la estaba consumiendo viva. Le dije que lamentaba no reconocer cuánto estaba batallando ella también. Ambas lloramos y nos disculpamos y dijimos que nunca queríamos volver a pelear así. Al final de la llamada nos reíamos entre lágrimas sobre lo jodida que estaba toda la situación. Dijo que deberíamos reunirnos con Beto juntos para que todos pudieran disculparse y seguir adelante. Se sintió raro e incómodo, pero también necesario. Todos necesitábamos un cierre para esta extraña pesadilla. Acordamos la reunión para el sábado por la tarde en un parque cerca del campus. Daisy y yo llegamos juntas y encontramos a Beto sentado en una banca cerca de la fuente. Se veía más saludable que en el albergue. Su cara tenía más color y había subido algo de peso. Se levantó cuando nos vio venir y le temblaban las manos. Dijo que ahora se estaba quedando con su tía en un cuarto de huéspedes. Ella lo apoyaba y lo estaba ayudando a descubrir sus próximos pasos. Me miró y dijo que lamentaba genuinamente el caos que causó su desaparición. Nunca imaginó que la policía conectaría su reporte de desaparición con mis mensajes de texto sobre un videojuego. Se sentía terrible por lo que pasé y se ofreció a hacer más declaraciones públicas limpiando mi nombre si eso ayudaba. Le dije que una declaración ayudaría, pero que nada borraría el trauma de estar amarrada con cinchos en mi propio cuarto. Comenzó a llorar y se disculpó de nuevo. Vi cómo le temblaban los hombros y me di cuenta de que él también cargaba con su propia culpa por todo esto. Seguía diciendo que nunca pensó en cómo su desaparición afectaría a nadie más. Estaba tan centrado en su propio dolor que no consideró los efectos colaterales. Le dije que entendía, pero que eso no cambiaba lo que me pasó. Los hinchos cortando mis muñecas, las botas del SWAT en el piso de mi cuarto, mis papás viéndome ser tratada como una criminal. Él asintió y se secó los ojos con la manga. Sacó su teléfono y preguntó si quería que escribiera la declaración en ese mismo momento. Dije que sí, pero que se tomara su tiempo y se asegurara de que explicara todo claramente. Escribió durante unos minutos mientras yo estaba sentada allí quitando la pintura descascarada de la banca. Daisy se acercó a él y leyó por encima de su hombro, sugiriendo cambios para aclarar ciertas partes. Trabajaron juntos en ello durante quizás 20 minutos. Cuando terminaron, Beto me mostró el borrador. Explicaba los Sims en detalle, incluía capturas de pantalla del juego, describía su situación con sus papás y dejaba cristal claro que yo no tenía nada que ver con su desaparición. Se disculpó por el malentendido y asumió toda la responsabilidad por no decirle a nadie a dónde iba. Le dije que se veía bien y que debería publicarlo. Daisy le tocó el brazo y le preguntó si podían hablar en privado por un minuto. Me moví a una banca diferente a unos 10 metros de distancia, lo suficientemente cerca para verlos pero demasiado lejos para oír algo. Se sentaron uno frente al otro en la banca. Beto fue el que más habló al principio. Sus manos se movían mientras explicaba algo. Daisy escuchaba con los brazos cruzados, luego los descruzó. Ella comenzó a hablar y pude ver que se emocionaba, secándose los ojos varias veces. Beto extendió la mano y ella dejó que él tomara la suya. Hablaron durante unos 15 minutos. Al final, ella lo abrazó fuerte y se aferró por un largo tiempo. Cuando se separaron, la cara de ella se veía diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. Caminaron de regreso hacia mí juntos y Beto dijo que iba a publicar la declaración ahora. Le dio a compartir y todos vimos su teléfono mientras la publicación se activaba en sus redes sociales. La respuesta comenzó de inmediato. En 5 minutos su publicación tenía docenas de comentarios y compartidos. Algunas personas se disculpaban conmigo directamente en los comentarios, etiquetando mi cuenta y diciendo que lamentaban haber saltado a conclusiones.
Otros borraron sus publicaciones anteriores llamándome loca o peligrosa, pero muchos otros se reafirmaron. Dijeron que todo el asunto seguía siendo raro, que hacer un personaje de los Sims para torturar era enfermizo independientemente del contexto. Alguien comentó que yo probablemente ayudé a Beto a fingir su desaparición para encubrir lo que hice. Otra persona dijo que la declaración no probaba nada, que todos estábamos tratando de controlar la narrativa. Dejé de leer después de unos minutos porque me temblaban las manos. Daisy tomó mi teléfono y desactivó las notifications. Dijo que necesitaba dejar de revisar las redes sociales por un tiempo y solo concentrarme en sanar. Beto se disculpó de nuevo por no poder controlar lo que la gente pensaba. Le dije que no era su culpa que algunas personas estuvieran decididas a creer lo peor. Nos despedimos en el parque y me fui a casa sintiéndome agotada. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena cuando llegué. Me preguntó cómo había ido la reunión y le dije que bien, pero también muy difícil. Me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarlo. Luego mencionó que ella y papá habían programado su primera cita de terapia juntos para la próxima semana. Le pregunté por qué necesitaban terapia y dijo que la redada también los traumatizó a ellos. La culpa de papá por no mencionar que vio a Beto antes se lo había estado comiendo vivo durante semanas. Seguía diciendo que podría haber evitado todo si tan solo hubiera pensado en mencionarlo. Mi mamá admitió que estaba teniendo pesadillas sobre el equipo SWAT derribando nuestra puerta. Se despertaba en medio de la noche escuchando el ariete en su cabeza. Me sentí terrible por no haber pensado en cómo todo esto les afectó a ellos. Había estado tan concentrada en mi propio trauma que no consideré que ellos también estaban sufriendo. Don Hill, de seguridad del campus, me llamó 2 días después. Dijo que habían revisado las grabaciones de las cámaras del estacionamiento y encontraron a la persona que pintó mi coche con aerosol. Era un estudiante de 3er año llamado Raúl que vivía en el dormitorio de al lado. La seguridad del campus lo había disciplinado y la universidad le exigía que pagara por el daño. Don Hill dijo que Raúl afirmó que solo estaba tratando de advertir a otros estudiantes sobre mí, que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pregunté si Raúl fue expulsado y Don Hill dijo que no. Solo libertad condicional y servicio comunitario obligatorio. Se sintió como una pequeña victoria, pero también frustrante que básicamente se saliera con la suya con solo un manotazo. Le di las gracias a Don Hill por el seguimiento y le dije que apreciaba que la oficina de seguridad se lo tomara en serio. Al día siguiente, Maya me llamó a su oficina. Dijo que quería ayudarme a presentar una queja formal sobre los estudiantes que me hicieron sentir insegura en el campus sin ninguna evidencia. Pasamos 1 hora escribiendo todo lo que sucedió después de que el video se volviera viral. Los susurros en clase, la gente evitándome en la cafetería, la pintura en aerosol, los mensajes anónimos que había recibido. Maya presentó la queja en la oficina del director con una solicitud de que la universidad abordara la situación en todo el campus. 3 días después, el director envió un correo electrónico a todos los estudiantes sobre el debido proceso y no saltar a conclusiones. Hablaba de cómo las redes sociales pueden difundir información errónea y recordaba a todos que las acusaciones no son lo mismo que la culpa. El correo electrónico no me mencionaba por mi nombre, pero todos sabían de qué se trataba. Algunos estudiantes rodaron los ojos ante el correo, llamándolo actuado, pero algunas personas se acercaron a disculparse por cómo me habían tratado. No fue mucho, pero se sintió como algo. Maya había estado recomendando un grupo de apoyo para trauma durante semanas, y finalmente acepté intentarlo. El grupo se reunía los jueves por la noche en un edificio fuera del campus. Cuando entré por primera vez había unas 8 personas sentadas en círculo. El consejero que dirigía el grupo me presentó y me preguntó si quería compartir por qué estaba allí. Di una versión breve de lo que pasó, y todos asintieron como si entendieran. Durante las siguientes semanas escuché sus historias. Un chico cuyo apartamento había sido allanado mientras dormía, una chica que había estado en un accidente de auto, alguien más que había presenciado violencia. Escuchar a otras personas hablar sobre su trauma me hizo sentir menos sola. Me di cuenta de que no era la única que saltaba con ruidos fuertes o tenía problemas para dormir. Cuando compartí mi experiencia, la gente realmente escuchó y no me juzgó. Entendieron que el trauma no tiene sentido para las personas que no lo han experimentado. El grupo me ayudó a procesar el miedo y el coraje que había estado cargando. Empecé a dormir mejor y a tener menos ataques de pánico. Daisy y yo volvíamos a enviarnos mensajes de texto con más regularidad, pero ahora se sentía diferente. Éramos más cuidadosas la una con la otra, más honestas sobre nuestros sentimientos. Ella me enviaba mensajes para ver cómo estaba y realmente esperaba una respuesta real en lugar de aceptar una respuesta rápida. Yo hacía lo mismo por ella. Hablamos sobre lo que pasó con Beto y cómo ambas nos sentíamos culpables de diferentes maneras. Ella admitió que había estado usando el humor para evitar lidiar con su dolor después de la ruptura. Le dije que yo le había seguido la corriente porque quería ayudarla a sentirse mejor, pero ambas deberíamos haber encontrado formas más saludables de sobrellevarlo. Establecimos algunos límites nuevos sobre no fomentar los peores impulsos de la otra. Si una de nosotras estaba cayendo en espiral, la otra diría algo en lugar de solo seguir la corriente. Estábamos reconstruyendo nuestra amistad sobre una base de comunicación real en lugar de solo bromas compartidas y evitar emociones serias. Se sentía más real de esta manera, más sólido, como si finalmente estuviéramos siendo honestas sobre quiénes éramos en lugar de solo actuar la amistad. Pasaron 4 meses, y me desperté un martes por la mañana sin ese pánico instantáneo en el pecho.
Había dormido toda la noche por primera vez desde la redada, sin pesadillas sobre cinchos o botas del SWAT irrumpiendo por mi puerta. Mi terapeuta sonrió cuando se lo conté durante nuestra sesión esa tarde. Dijo que había hecho un progreso real en el manejo del trauma, aunque me advirtió que probablemente siempre saltaría con ciertos sonidos o me sentiría nerviosa cerca de la policía. Podía vivir con eso. Lo importante era que finalmente podía dormir de nuevo sin ver a los oficiales destrozando mi cuarto cada vez que cerraba los ojos. Beto nos envió un mensaje a Daisy y a mí en un chat grupal una semana después con buenas noticias. Había sido aceptado en un programa de apoyo para jóvenes LGBTQ+ que lidiaban con problemas de vivienda. El programa lo ayudaría a encontrar una vivienda estable y lo conectaría con recursos mientras resolvía sus próximos pasos. Enviaba actualizaciones cada pocas semanas sobre entrevistas de trabajo o sesiones de terapia o pequeñas victorias como encontrar un departamento que realmente pudiera pagar. Daisy y yo apreciábamos saber que estaba mejor, que algo bueno salió de todo el caos. Se sentía raro preocuparse por su ex después de todo, pero el trauma tiene una forma de conectar a las personas de maneras extrañas. Mis papás me sentaron un sábado por la mañana para lo que llamaron una charla seria. Me preparé para otro sermón, pero en cambio querían entender. Mi mamá había visto videos de YouTube sobre los Sims y mi papá había leído artículos sobre la cultura gamer y el humor negro entre los jóvenes. Admitieron que los mensajes de texto se veían aterradores sin saber qué era realmente los Sims, que ahora podían ver porque yo pensaba que las bromas eran inofensivas. Traté de explicar por qué mi generación usa el humor negro de manera diferente. Cómo procesamos el estrés a través de memes y bromas que probablemente parecen perturbadores para las personas mayores. Hablamos durante casi 3 horas. Realmente hablamos en lugar de que ellos dieran un sermón y yo me defendiera. No arregló todo, pero ayudó. Entendieron por qué no era una psicópata y yo entendí por qué habían estado tan aterrorizados esa mañana. Estoy bien ahora, realmente bien, en lugar de solo decirlo para que la gente deje de preguntar. El terror de esa mañana nunca me abandonará por completo. Todavía me sobresalto cuando alguien toca demasiado fuerte o cuando oigo sirenas cerca. Pero puedo funcionar de nuevo. Ir a clase sin ataques de pánico. Dormir en mi propio cuarto sin pesadillas cada noche. Todavía juego a los Sims porque no voy a dejar que el miedo me quite algo que disfruto. Pero ahora soy mucho más cuidadosa sobre cómo hablo de ello en los mensajes. No hago bromas sobre matar Sims o encerrarlos en cuartos, aunque millones de jugadores hacen exactamente las mismas cosas. El contexto importa más de lo que jamás imaginé antes de que todo esto pasara. Una captura de pantalla o un texto fuera de contexto pueden destruir toda tu vida en horas. Daisy y yo somos amigas más fuertes ahora que antes. Sobrevivimos a algo imposible juntas y salimos del otro lado todavía hablando, todavía confiando la una en la otra. Somos más honestas ahora, más dispuestas a llamarnos la atención mutuamente en lugar de solo seguir con malas ideas. Estoy orgullosa de cómo todos manejamos esto, yo y Daisy e incluso Beto y mis papás. Nadie fue perfecto, pero todos hicimos nuestro mejor esfuerzo para lidiar con una situación imposible con algo de dignidad.